Hola, comenzamos. Bienvenida. Soy Rosa Paradela y te doy la bienvenida a los directos de la Revolución Cíclica. Por cada estación te propongo una serie de 4, 5, 6 directos en relación al ciclo menstrual, a la menstruación ecológica y en relación al climaterio. Estos últimos y el próximo que sigue, estoy enfocándonos en este de invierno en buscar, hola, bienvenidas todas, a estrategias concretas para nuestro cuidado. Muchas veces queremos cuidarnos, además descubrimos la ciclicidad, descubrimos el mundo de nuestro útero, de nuestro diafragma pélvico, etc. Y no sabemos muy bien en concreto qué significa cuidarnos. Así que os doy la bienvenida. He invitado a Mónica Felipe Larralde, que está por aquí. Enseguida te envío la invitación. Bueno, ya mismo te envío la invitación. Y esta es la propuesta de nuestra salud. ¿Cómo podemos ser las protagonistas de nuestra salud y apoyar desde nuestro útero? Quizá conozcas ya la obra de Mónica Felipe, tiene una trayectoria larga y me encanta poder estar con ella, contigo. Vamos a estar muy atentas por si tienes alguna pregunta concreta y quieres preguntarnos desde aquí. Y esta es la pregunta, ¿no? Este es el disparador. ¿Cómo podemos ser? Venga, ¿cómo podemos ser más protagonistas, ¿no? Desde esta certeza de que nuestros cuerpos son vitales y que tienen un impulso vital, ¿no? Para estar bien. Pero muchas veces no conocemos cuáles son los cuidados que necesitamos. Así que nada, bienvenidas todas, feliz de compartir este espacio con todas, bienvenidas. Y esto, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna intervención que quieres que tengamos en cuenta, ya sabes que aquí en la cajita vamos a estar, desde luego yo, vamos a estar muy atentas. Sí, Mónica, no sé si estás teniendo alguna dificultad para venir. A ver si ya vienes. Sí, estupendo, Mónica, bienvenida. Hola, por ¿Cómo fin, digo, estás? no sé lo que estaba pasando, que no podía entrar, pero ahora sí. Sí, era raro. Qué bueno, pues me alegro un montón. Muchas gracias por tu aceptación tan rápida, me ha hecho muy feliz y tengo muchas ganas de conversar juntas contigo, con las compañeras. Y Ujú. mira, me gustaría hacer una pequeña presentación de cómo hago yo el relato de Mónica Felipe Larralde y que luego tú completes, ¿no? Desde tu ser. Y ya empecemos, ¿no? Y qué es el útero y por qué es un órgano tan importante y qué le condiciona. Pero mira, a mí me gusta contar tu historia así, con lo que te he leído, con lo que he escuchado en las entrevistas, en los vídeos que haces. Entiendo que eres una de estas mujeres profesionales que llegas al mundo de la salud cíclica. No sé cómo está la conexión. Que llega al mundo de la salud cíclica, no directamente, ¿no? Desde el principio, sino a través de una búsqueda, ¿no? A veces hay un punto de inflexión. Se salió Mónica. Parece que tiene dificultades con la conexión. Si el resto de compañeras me podéis decir que a mí sí se me escucha, se me ve bien, porque me hace dudar si es mi conexión. Si le podéis dar a un corazón o hacerme alguna indicación de que se me oye, se me ve bien, pues genial. Aquí vuelves, Mónica. Ahora sí, Mónica, creo que sí. ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Además, Madre mía. estaba preguntando al resto de las mujeres, de las compañeras que nos ven, si a mí se me oía bien o eran problemas de mi conexión. Y me dicen que se te oye todo bien. Hola, Ujú. chicas. Hola, Betty. Hola a todas. Vale. Pues, Mónica, yo tengo la impresión, con lo que he leído sobre ti, lo que te escucho en los libros, en los vídeos, que llegas al mundo así de la ciclicidad, de la salud de la mujer, una vez que hay como un hito, ¿no? Hay un punto de inflexión que te hace, no sé si cambiar el eje del mundo y empezar a hacer otras preguntas. Algunas las encuentras en Casilda Rodríguez, te he leído que así como que con mucho aprecio, ¿no? A hablar de ella. Y en otras respuestas decides crear tu propio estudio del útero y a partir de ahí
a iniciar pues una aventura maravillosa. No sé, ¿qué te parece este perfil? Si en algo hay alguna pista. Sí, me parece muy bien y además yo creo que casi todas tenemos una historia muy parecida, ¿no? Hay un momento en la vida, puede ser a través de la enfermedad, del nacimiento en mi caso fue el nacimiento de mi hija y haber sufrido violencia obstétrica, y entonces para mí aquello yo siempre digo que fue darme de bruces con el patriarcado, ¿no? Cuando entré en ese hospital, yo tenía las cosas muy claras, sabía lo que quería, cómo quería parir, y lo que en ningún momento me imaginé, soy licenciada en Derecho, era que no se iban a tener en cuenta mis deseos. O sea, de repente yo era una ciudadana de pleno derecho, siempre cuento esto, ¿no? Bueno, que puede ser gracioso hasta cierto punto, pero en ese En una momento, capa superficial lo es, pero en lo profundo es doloroso. claro, claro, entonces, o sea, a ver un momento, a mí ningún juez me ha incapacitado ni me ha invalidado, yo soy una ciudadana de pleno derecho, tengo todos mis derechos intactos civiles y de repente entro por la puerta de un hospital y nadie, pero absolutamente nadie, me hace caso, ¿no? No, no, o sea, yo, oxitocina no, pues sí, tal no, pues sí, no sé qué tal, pues sí, ta, 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 ta. Y de repente yo dije, esto no puede ser, o sea, esto no es normal, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es posible? No, 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 para mí era inconcebible. Y eso que yo iba sabiendo ya varias cosas. Había leído a Michel Odent, El parto es nuestro, empezaba, yo di a luz por primera vez en el año 2004, entonces era como los primeros movimientos Mm. del parto es nuestro, de esa asociación. Y entonces yo sabía un poco, pero lo que nunca me imaginé es que yo iba a perder mi ciudadanía al entrar por la puerta de un hospital. Y eso para mí fue demoledor, bueno, por la violencia obstétrica, pero también porque, bueno, mira, fue demoledor en un primer momento y luego me hizo hacerme muchas preguntas, ¿no? O sea, esto, ¿no? Cuando salí de allí fue como, espera, ¿qué ha pasado? Menudo shock, ¿verdad? Esto ¿cómo Porque es se junta posible? O sea, no. transformación de la maternidad y es toda esta situación, ¿no? Me imagino un impacto tremendo. Tremendo. Y además yo fui madre de una hija. Entonces o sea, yo realmente con la pregunta que yo salí del hospital fue, ¿a quién pertenece mi cuerpo? Mm, Porque mira, si no es mío, entonces es de alguien, qué potente. ¿vale? Esto es así. Esto es así en derecho. Mira, en derecho hay una figura en derecho civil que se llama usucapio y que consiste básicamente en que si tú estás X años usando un bien raíz, un bien inmueble como si fuera tuyo, una casa, un terreno, ¿vale? Y lo cuidas como si fueras el propietario, a los 50 años creo que son, estudié hace mucho tiempo, ¿eh? Pero a los 50 años esa casa, puedes pedir la titularidad de esa casa, Porque no es de ¿vale? nadie, está abandonada, ¿no? No es de nadie, es tuya, porque tú has estado ejerciendo esa soberanía sobre esa casa, la has estado cuidando, te has ocupado de ella, la has ocupado y por lo tanto es tuya. Bueno, esto que a mí se me encendía así como un momento, porque si mi cuerpo no es mío, es de alguien, esto es así, ¿vale? No hay terreno baldío. Si mi cuerpo no es mío, es de alguien y o lo ocupo yo o termina siendo de alguien, se lo va a terminar quedando a alguien. En este caso el alguien es el sistema. Mm, mm. ¿Vale? Sí, mira, Dime, perdona. dime. Es que me gusta esto porque a veces venimos de otra profesión, de otra vocación inicial y algunas veces, algunas mujeres como me lo cuentan es como, o yo lo he vivido así alguna vez, como que te equivocaste y luego ya fuiste, ¿no? Y en realidad es como esa profesión ya te estaba habilitando para una mirada determinada, ¿no? Y la puedes compostar muy bien para continuar el camino, ¿no? Ah, eso siempre, ¿eh? Mira que yo estudié Derecho, nunca ejercí la abogacía y nunca pensé, además de dedicarme a la abogacía mientras lo estudiaba, pero es verdad que cualquier cosa que hagas, cualquier cosa, te va a servir luego, ¿no? A configurar tu mirada del mundo, porque al final lo que tenemos es una mirada sobre el mundo que se coloca en ángulos diferentes en función de los conocimientos que tienes, pero cualquier conocimiento te sirve para enfocar la mirada desde un sitio o desde otro, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo en realidad con la carrera de Derecho no pensaba hacer nada, pero es verdad que me ha venido muy bien para entender esta cosa que llamamos patriarcado,
que no se sí. quedara en algo sutil o etérico o abstracto, sino llevarlo a lo concreto, ¿no? Y entonces, claro, bueno, el derecho es maravilloso para estudiar el patriarcado porque lo tienes ahí, como la medicina, ¿no? Son las grandes instituciones a través de las cuales se reproduce el patriarcado, junto con la educación también, ¿eh? Sanidad, educación y leyes. Yo creo que ahí está el meollo. Y nos decías esto, ¿no? En pleno impacto de la maternidad te viene esta reflexión, ¿no? De qué ha pasado con mis derechos, ¿no? Mm. Claro, eh, porque claro, yo era una mujer profesional, sabía lo que quería. En principio, esa niña fue muy deseada. Yo tenía 31 años, no es que fuera una cría. Tenía yo una cierta edad y una cierta solvencia profesional detrás. Y aquello fue para mí el abrir los ojos, de verdad, ¿no? A lo que el sistema representa. Y luego la crianza, porque cuando ya empecé a darme cuenta de lo que se esperaba de mí como madre y de mi hija como hija, bueno, aquello fue ya el, la revolución absoluta. O sea, eso sí que fue no dejar pie, no dejar títere con cabeza, ¿no? Allí cayó todo, todo y todos. Entonces es curioso, porque en mi caso fue la maternidad, pero yo sé que en casi todas las mujeres que estamos aquí, si les preguntáramos a ellas, cada una tiene su historia y hay un momento de inflexión, de toma de conciencia, de un darse cuenta, un algo que hace que ya no puedas volver a ver la vida como la veías antes, ¿no? Y ahí es donde se producen los verdaderos puntos de inflexión en la vida de las personas. Yo he terminado haciendo esto que no era algo previsible eh, por Entiendo. trayectoria profesional ni vital ni de lejos, o sea, eh, pero bueno, nada, que estoy yo encantada, también Sí, porque pero me hay una gusta. parte de extrañamiento, ¿no? De cómo llegaba hasta aquí, pero bueno, vas uniendo los puntos y dices, evidentemente, ¿no? No podía Mm. estar de otra manera. Y decía que empiezas a hacer, formularte preguntas diferentes, nuevas, algunas las encuentras, algunas de las respuestas en Casilda Rodríguez Áñez. Mm. Sí, ese fue el libro, tenía mi hija 4 años cuando leí La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente, que es un libro que yo siempre recomiendo porque refleja muy bien algo que yo no había podido poner en palabras todavía. Cuando algo te está sucediendo pero no puedes nombrarlo, verlo por escrito o que te lo cuente alguien o sea, es de una curación, ¿no? Inmediata, porque de repente dices, es esto. O sea, yo llevo, ¿no? Llevo este tiempo sintiéndome mal, con esta sensación de extrañamiento, y era esto, y por fin alguien lo ha puesto en palabras. Entonces yo me vi muy reflejada en lo que Casilda cuenta en ese libro. Básicamente, su hipótesis de trabajo es que vivimos en una sociedad patriarcal, que es una sociedad que se organiza de forma jerárquica, donde el hombre, de manera transversal, el hombre prevalece sobre la mujer, el adulto sobre el niño grande sobre el niño pequeño, y nos relacionamos a través de la competencia, de la competitividad. Entonces, el resultado es que se producen situaciones de dominación y de sumisión. Claro, las mujeres estamos más en el lado de la sumisión que en el de la dominación, ¿no? Y producto de vivir así, nuestro útero es un útero espástico. Un útero espástico es un útero que se ha contraído. Quiero hablar más de esto porque es que muchas veces ni lo sabemos, pero es un útero que se ha contraído y no puede moverse de forma libre, ¿no? Y genuina, como debería ser. Y entonces tenemos dolores menstruales, sentimos menos placer sexual, tenemos menos vitalidad y entramos en esa sumisión inconsciente de la que habla Casilda. Mira, el útero es un órgano muscular. Esto es lo primero Esto que esto a es mí ya, clave, sí, ¿no? A sí, mí, o sea, yo ya tenía a mi hija tenía 4 años, yo había parido ya, pero de repente que el útero fuera un músculo, a mí me hizo la cabeza como, ¿qué? ¿En sí. serio? Entonces, si es un músculo, está hecho para moverse. Mira que una de las entradas que más visitas tiene de mi blog se llama Mi útero palpita. Y es porque las mujeres que de repente un buen día sienten palpitaciones en el útero o en el vientre, entran a Google a buscar qué les está pasando. Y ¿Vale? la pista es esta sensación, ¿no? Es como un pálpito.
Sí, se nota, es como el latido del corazón, parecido, más lento, abajo en el vientre. Pero claro, estamos tan desconectadas, que es cultural, ¿eh? Pero estamos tan desconectadas que cuando nos sucede no sabemos lo que es. Entonces nos asustamos. Ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tengo? Y entrar en Google. Y de los primeros puestos que les sale es esa entrada mía del blog, ¿no? Entonces eso sigue teniendo. Entonces, que no se sepa que el útero es un órgano muscular y que de forma natural va a latir y que tú lo puedes sentir palpitar, no es como un bazo. Yo en realidad no sé cómo se siente el bazo, ¿no? O sea, tendría que hacer mucho trabajo de propiocepción porque es un órgano que tiene otra configuración y está hecho para otra cosa y entonces yo no lo tengo por qué sentir, pero el útero sí. Mm. El útero es diferente, el útero es un órgano para sentirlo. El que no lo sintamos es el resultado de vivir en esta cultura patriarcal y de haber sido educadas con represión sexual. O que La lo represión, sintamos a través del dolor. Esto, a veces sí lo sentimos, pero es a través del dolor. claro, lo sentimos a través del dolor, sobre todo cuando se mueve Y y no por... como está apretado es como tener tortícolis. Si tienes dolor en el hombro o en el cuello, lo quieres mover, te va a doler, ¿no? Mm. O si tienes una tensión muscular en alguna zona y le vas a hacer y la vas a movilizar, te duele. Con el útero pasa igual. Por eso muchas menstruaciones duelen, ¿no? Eh, cuando el útero tiene que moverse para dejar salir el endometrio, de repente empieza a doler. Esa es la dismenorrea primaria, ¿no? Duele porque ese útero está tenso. Y no tiene por qué estar. Está tenso porque hemos aprendido desde niñas, desde muy pequeñas, a apretar toda la zona de la pelvis y el útero también. Mm. Sí, entonces con lo que me cuentas es esto, ¿no? Empiezas a hacerte nuevas preguntas, casi la Rodríguez te pone la pista sobre el útero, te enamoras y haces este estudio del útero y pistas que nos das sobre cómo cuidar el útero, primero es conocerlo, ¿no? Y es, entérense mujeres, enterémonos de que el útero es musculado, ¿no? Y que entonces necesita este movimiento, ¿no? Para poder cumplir sus funciones. ¿Qué más necesitamos saber de nuestro útero? Mira, necesitas saber que el útero es un músculo, sí, pero es musculatura lisa. A diferencia de la musculatura estriada, es mi brazo que no se ve. Mi mano es musculatura estriada, con lo cual yo puedo, desde mi mente, o sea, yo ordeno desde el cerebro, mover mi mano y esta musculatura se gestiona así. La musculatura lisa, por ejemplo, la del corazón, intestinos, aparato digestivo, el útero también, está inervada por el sistema nervioso autónomo, el vegetativo. Esto significa que yo a conciencia no puedo mover ese músculo, ¿vale? Pero también significa que como yo me encuentre emocionalmente, tiene efectos directos en el útero. Yo siempre digo, todo lo que sientes tiene reflejo en el útero. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático se activa cuando estoy en situación de alerta, de estrés, de tensión, y lo que hace con el útero cuando yo estoy en estrés, en tensión o en alerta es, Contraerse. ¿vale?, cerrar las fibras musculares. Se cierran las fibras musculares y el útero recibe menos aporte sanguíneo. Cuando tengo activado el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que se activa en reposo y que me permite regenerar todo el cuerpo, es el de descanso, vuelvo a tener energía, ¿no? Es cuando estoy cansada, descanso, estoy activando el sistema nervioso parasimpático, me relajo y el cuerpo se recarga. Bueno, cuando ese está activado, lo que ocurre en el útero es que las fibras musculares se distienden y llega más aporte sanguíneo. Que llegue más aporte sanguíneo al útero significa que ese tejido va a estar más sano, más oxigenado, más nutrido, más limpio. ¿Mm? No es cualquier cosa. No Y es. además significa que cuando se vaya a mover, se va a poder mover con eficacia y sin dolor. Sí, puede Y ser también, funcional. efectivamente, y también significa que lo vas a sentir con placer. Y que cuando tengas orgasmos vas a poder experimentar los orgasmos cervicuterinos, ¿vale?
porque todo ese tejido, esa musculatura, está relajada y puede moverse para lo que está diseñada. ¿Mm? Básicamente, esto es, o sea, yo creo que esto es lo fundamental que no sabemos. Y ahí es donde reside gran parte de la represión sexual. Porque si tú ni siquiera sabes, ¿vale? La represión sexual no es que no hagas. La represión sexual es que ni siquiera sepas qué es lo que no estás haciendo. Esa es la ¿Cuál es el mayor. potencial? ¿Cuál es el potencial, no? Hay Claro, compañeras en yoga, ¿no? Que esto van sintiendo su útero, las relajaciones emocionan un montón, ya no hay dolor menstrual, incluso mejoran sus relaciones sexuales cuando pensaban que ya eran muy buenas, ¿no? Y todo cobra una dimensión muy diferente. sí. Es pensar que ya has llegado donde había que llegar y de repente, ah, no sé, hacia Sí, todas las direcciones todo puede crecer. fíjate que yo cuando, creo que fue en el año, bueno, yo leí el libro de Cassell en el año 2010 y en enero de 2011 empecé el blog Estudios sobre el útero, ¿vale? Porque quería hacer como un estudio. Yo, o sea, yo lo probé conmigo. Yo dije, vale, o sea, es un músculo. A mí me pasa lo que dice Casilda, yo quiero relajar el útero, ¿no? Porque Casilda lo deja así un poco como la parte práctica no, ella no da, ¿no? Así como una herramienta clara Toda para parte. resolver. Me puso en la pista por toda la teoría y porque aporta bastante documentación, pero entonces dije yo, bueno, a ver, yo este músculo lo quiero, yo esto lo quiero resolver, o sea, lo tengo clarísimo. Entonces se me ocurrió utilizar o hacer una adaptación de un tipo de relajación que llevaba ya 100 años, que la hizo Schultz, que era un discípulo de Freud, y que se llama el entrenamiento autógeno. Entonces yo cogí el entrenamiento autógeno, fue un poco suerte y un poco saber más o menos en qué me manejaba, pero de repente yo empecé a probar la relajación y flipé. Porque en realidad yo quería la relajación del útero para que me dejara de doler la menstruación. Que yo sin tener grandísimos dolores, es verdad que el primer día de menstruación yo era sofá, manta Ujú. y dolorcito. Y yo dije, yo esto lo quiero revisar. Entonces, mi sorpresa fue que de repente empecé a tener orgasmos que no había experimentado hasta entonces, empecé a tener una vitalidad y una fuerza interior y una capacidad de hacer cosas, y me puse a escribir como una loca y hacer y no sé qué, que unos meses después dije, yo esto, voy a ver si me pasa solo a mí, bueno, se lo di a amigas también, dije, oye, Sí, probad esto a ver qué pasa. las amigas Y siempre son nuestras sí, claro, aliadas. las amigas conejillas de Indias también como yo, y entonces una parió prácticamente sin dolor, la otra no sé qué, entonces era todo como... Y entonces en enero de 2011 empecé a hacer el estudio y la sorpresa, esto es súper importante, porque la sorpresa fue que había 80 mujeres de todos sitios del mundo haciendo la relajación del útero y enviándome cada semana un documento que yo les mandaba con que ellas rellenaban en función de lo que Su habían experiencia, ¿no? experimentado, lo que habían practicado y tal. La sorpresa es que todas pasábamos, yo pasé en un primer momento y luego ellas, por el mismo ciclo. O sea, digamos que había un patrón a la hora de relajar el útero. Una primera fase de potencia, de vitalidad, de orgasmos, de deseo, de placer, de seguridad, tal. Una segunda fase donde empezaban a salir todas las emociones que estaban ahí acumuladitas, porque claro, una emoción es un ente psicofísico, o sea, realmente la emoción la sientes en el cuerpo más que en la mente. O sea, tiene un componente corporal muy fuerte. Claro, el útero precisamente, que es que esa represión que hemos tenido se hace en muy, muy, muy temprana edad, cuando aquello empieza a aflorar, pues sale, ¿eh? Sale Enfado, tristeza, sale tristeza. ira, sí, sí, tú lo has probado, Bueno, ¿no? en las clases me pasó algo parecido, ¿no? Me gusta, Casilda nos contaba cosas, otras autoras, y es verdad que no nos daban una metodología y cada una fue tirando, ¿no? Hacia, pues yo a través del yoga, que estaba muy masculinizado, dije, Uh si -huh. este yoga solo se hubiera entregado de hombres a hombres como ha sido, se hubiera entregado a mujeres, ¿cómo lo haríamos, no? Y claro, pues al hilo van pasando otras cosas, las compañeras, las amigas prueban,
descubres que hay unas constantes y esto, ¿no? Hay un momento de florecimiento y luego hay un momento de reconocer toda la tensión que ha habido ahí, de tener, bueno, mira, me emociona pues todas las memorias, ¿no? De tantas cosas. Mm, Sí, sí. sí, sí. Y luego una tercera fase, no lo vamos a dejar en la segunda porque hay una tercera fase donde de repente hay como un aplomo interior, una seguridad, un anclaje interno. Bueno, yo flipé cuando me pasó a mí, aluciné cuando se lo di a mis amigas y flipé todavía más con las 80 mujeres de todas partes del mundo que no se conocían entre sí, que estaban atravesando el mismo camino y experimentando cosas súper similares en el mismo momento. Y es muy interesante porque al final el camino, o sea, es verdad que yo hablo mucho del útero y tal, pero más allá de la salud del útero, que ya es importante, ¿eh? Porque además el útero es un órgano central, o sea, la naturaleza no da puntadas sin hilo. Entonces, el útero es el lugar donde se gesta vida, o sea, tiene que ser un espacio muy protegido, muy especial, ¿vale? Muy simbólico, a nivel colectivo sigue siendo muy simbólico, de hecho, que no esté y no se hable de él. Bueno, tengo manuales de ginecología donde se despacha el útero en un parrafito así, ¿vale? Es decir, donde no se conoce, porque no se hacen estudios, no porque no sea, sino porque no se estudia directamente, tiene mucho que ver con el patriarcado, con la ruptura de la potencia de las mujeres, a nivel colectivo y a nivel individual, y no solamente en la sexualidad y no solamente en lo corporal, sino en la potencia social de transformación, de cambio social que tiene que las mujeres estén conectadas con ella a la hora de crear, a la hora de expresarse, a la hora de poner su mirada sobre el mundo. Si no estás anclada en tu propio cuerpo, si te han expropiado, si ese cuerpo pertenece, pues cuando vas al gine, cuando estás con tu pareja, cuando eres pequeña, a tu padre y a tu madre, y nunca te pertenece a ti, es muy difícil luego, a nivel psicológico, intelectual, emocional, ocupar un lugar en el mundo. Entonces, Sí, al espera, final, Mónica, que estás diciendo muchas cosas. Me gustaría ir remarcando. Por sí, un lado, decías, vale, no nos dieron una metodología y nosotras la creamos, es que es muy guay poder ser tu propio laboratorio y tu propia científica. O sea, de todo esto que estamos hablando, las compañeras que nos oyen, que nos oirán, pueden hacer su propia experiencia, no hace un acto de fe, no es necesario esto, ¿no? También nos claro. estabas diciendo en los libros de anatomía, a mí me pasaba en anatomía clásica, pero también en yoga, el útero se despachaba en esto, el suelo pélvico, el diafragma pélvico en esto, es como nada, ¿no? Entonces, muchas veces nos callan la boca, por ejemplo, me pasa con lo de sangrado consciente o lo intentan diciéndome que no hay evidencia científica y estamos diciendo, no hay interés, no hay evidencia científica de algo que no se estudia, ¿no? Y estabas diciendo también, hay tres etapas, la primera es como muy vitalista, la segunda cuesta, y aquí es importante perseverar, no quedarnos en este desierto de la tristeza o de la rabia y saber que hay una tercera fase en la que todo es, una vez que has hecho este camino del héroe, de haber traspasado toda esta, ¡wow! La transformación es impresionante, ¿no? Entonces, esto también, el viaje continúa más allá del pantano de la tristeza y de la ira, Sí, hay más espacio, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Pues toda esta revolución, ¿no? Que es, imagina, ¿no? Y todas estas mujeres que estuviéramos con todo este potencial, ¿no? En acto. mm. Claro, imagínate, bueno, es que se transformaría, yo siempre digo, ¿no? Imagínate un mundo, una sociedad, una cultura donde la mujer tuviera su espacio. Y no solamente la mujer, sino lo maternal, en lo simbólico, en lo colectivo y en lo individual, que no está, ¿no? Victoria Sau, la historiadora feminista, hablaba del matricidio, ¿no? Y decía que el patriarcado se sostiene sobre la muerte de la madre como concepto simbólico, no solamente de la madre física, ¿no? De Sí, la madre que tiene una criatura, sino de ese cuidado colectivo, ¿vale? En vez de ser como cazadores, ¿no? Yo creo que mentalmente se nos enseña a ser cazadores y a salir a cazar y a explotar y a expropiar y a quedarme con cosas de lo que hay fuera. Imaginad un espacio sociocultural donde
en lo colectivo, lo simbólico estuviera dirigido o primara en él el cuidado mutuo. Las relaciones económicas serían otras, las laborales, Sí, las sí. personales, ¿no? Las familiares, en fin, sería un mundo totalmente diferente. Entonces, esta expropiación, por eso es tan importante recuperar ese poder, o sea, esa capacidad que tenemos las mujeres, porque es desde ahí se puede transformar el mundo. Si no, a mí me hace gracia cuando dice, empodérate, empodérate. Bueno, sí, ya, vale, me empodero, pero ¿desde dónde? ¿Sabes? ¿Desde dónde? Si en lo intelectual somos todas súper listas. O sea, la parte intelectual la tenemos clara, meridiana, es así, lo sabemos. Pero luego está el cuerpo que ha hecho el embodiment, que esto es súper importante porque, claro, ya son muchos años y he podido ir elaborando todo eso que me faltó del principio, ¿no? Y que yo me iba encontrando y no sabía por qué, qué nos pasaba y por qué si trabajo o por qué si hago un trabajo de relajación con el útero de repente pasan cosas a nivel emocional y a nivel mental y por qué cambia mi vida y por qué tengo esta fuerza interior que de repente, que narices tendrá que ver si yo lo que quería era que no me dolieran las menstruaciones, o sea, yo Ah, desde ahí, sí. ¿no? Y de repente, claro, luego ya después de mucha búsqueda, ¿no? Mira, en antropología podéis encontrar mucho trabajo sobre el cuerpo, muchos estudios. Entonces, hay un término que yo siempre utilizo, que me encanta, que se llama embodiment, que es que ni siquiera sabemos que existe, pero embodiment es eh, la forma en que haces carne en tu cuerpo los valores de la cultura en la cual te desarrollas. Ujú. ¿Vale? Y siempre pongo ejemplos. Si yo fuera una mujer masái, mi pelvis sería otra, porque las mujeres masái se sientan en cuclillas, no usan sillas, pero en mi cultura se usan sillas, ¿vale? Entonces, la flexibilidad de mi pelvis es la que es, porque soy una mujer occidental. ¿Mm? Bueno, vamos a decir que a través de muchas técnicas podemos conseguir liberar nuestra pelvis. Sí, No es un sí, 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 condicionante, sí. pero el punto de partida sí es este. Claro, a ver, que luego hacemos cosas y vamos mejorando y vamos tal, pero en principio, esto para que se entienda, ¿no? Como la cultura, o sea, la silla, que es un objeto cultural, de repente tiene consecuencias físicas. O sea, se hace ligamentos, tendones, músculos, funcionalidad orgánica. Se hace en biología. La biología y la cultura están absolutamente entrelazadas. Solo se pueden entender así. Ya no. Yo al principio tenía mucha dicotomía entre esto es cultural o es biológico. No, es la misma cosa. Están afectados, ¿vale? No existe, el ser humano es un ser colectivo, social y cultural y por lo tanto no existe tal cosa como una biología ajena a la cultura en la que se desarrolla. Entonces, si yo hubiera sido Masái, mi pelvis habría tenido un tipo de flexibilidad diferente a la que tengo en este momento. Por mucho que yo recupere, por mucho que vuelva atrás, no es lo mismo crecer en un entorno que crecer en otro. Quien dice la pelvis dice mi sexualidad. Si yo fuera brasileña, tendría otros valores, otras experiencias, otra manera de vivir la sexualidad de mi cuerpo que no es la de un país judeocristiano. Es otra manera, ¿vale? Entonces, eso se llama embodiment. Eso es como los valores del cuerpo, los valores de la sociedad en la que creces se hacen carne. Mm. Y en el útero, que ya hemos dicho que está inervado por el sistema nervioso vegetativo, se hacen carne. Significa que, vamos a ver, si yo pregunto a las compañeras que están aquí, oye, ¿vosotras os recordáis como niñas felices, despreocupadas, jóvenes, sueltas por la vida? ¿O hay una tensión crónica constante, una sensación de estar en alerta, la sensación de no estar en un entorno seguro? Porque si tenemos esa segunda, que la tenemos, significa que nuestro sistema nervioso simpático está hiperactivado, o sea, está activado muchísimas horas del día, a veces todas. Están por aquí. No, como esta segunda opción, ¿no? No nos hemos sentido libres, ¿no? Nos hemos sentido Claro, observadas y esto, ¿no? Con la sensación de que tienes que estar atenta, alerta. claro. Y luego la lucha, ¿no? Interna también de la mujer con su propio cuerpo, a través de esos
cánones de belleza, de los modos de ser mujer, de lo que se considera que tiene que ser una mujer, el reflejo. Entonces hay una lucha interna que eso no hay manera de encontrar paz. Como tú estás en lucha con tu propio cuerpo, ahí no hay manera de encontrar una paz interior, una relajación, No. ¿no? Una potencia interna, un estar. No, porque hay una lucha interna muy Mm, profunda. Porque estar en lucha con el propio cuerpo no es cualquier cosa. Una mm. puede tener un enemigo enfrente, pero si tienes el enemigo dentro, Interiorizado, ¿no? no hay paz. Mm. Mm. Entonces, cuando te proponía preparar esta conversación, ¿no? Decíamos, vamos a dar pistas para poder aterrizar esto, ¿no? ¿Qué significa cuidar nuestros úteros, ¿no? Y además estamos diciendo, a partir de ahí es mucho mayor bienestar, ¿no? Y mucho potencial el que hay, ¿no? Entonces, contextualizando, ¿no? Sabiendo de dónde venimos, creemos que estamos en un espacio más igualitario, ¿no? De aquí muchas veces estas sorpresas, ¿no? De decir, bueno, pues en realidad no tanto. Tomar esta conciencia, conocer, nombrar, ¿no? Saber que podemos trabajar sobre este órgano. Tú nos cuentas en tu trabajo, ¿no? En cómo hacerlo a través de la relajación. Ujú. Estábamos diciendo también pistas, ¿no? Que una pelvis más libre, ¿no? Permite que el útero no esté tan rígido. No Ujú. sé qué más pistas podemos dar. Estos son ya muchas, ¿eh? Sí, bueno, yo quiero decir, por si a alguna de las que está escuchando esto le interesa, que en elutero.es tienen la relajación del útero de libre descarga. Eh, Además, gratuito, cuando muy generoso. Sí, es gratuito, libre descarga, no hace falta que se apunten a ningún sitio ni nada de nada, porque cuando yo descubrí lo que esto hacía, quise poner esa herramienta al servicio de todas las mujeres del planeta, ¿no? Entonces, si alguna de las que están escuchando esto quiere practicar la relajación del útero, pues se va allí, se la descarga y 40.000 mujeres o por ahí vamos ya de descargas, entonces puede hacerlo sin ningún problema. Que eso es mucho, ¿eh? Mm. Eh, Gracias, Mónica. y luego yo que diría, quiero decir que mucho en el sentido de que puede ayudar, o sea, de que de verdad haciéndola puedes Sí, hacer un camino importante. Y luego yo qué diría, pues mira, yo diría ir tomando espacios en lo cotidiano para ir activando el sistema nervioso parasimpático, para permitir que ese útero se vaya relajando poco a poco. Aunque no puedas conectar directamente con él ni lo sientas, mira, el útero se mueve cuando hay oxitocina en sangre, porque las fibras musculares del útero tienen receptores de oxitocina, que sirven para parir, sirven para tener orgasmos, que se mueva con el orgasmo. También cuando amamantamos hay oxitocina en sangre y el útero se mueve. Y es como una bomba de placer. Fíjate la naturaleza, qué bonito, nos la han contado todo al revés, pero en realidad el cuerpo de la mujer es un cuerpo diseñado para el placer. ¿Vale? Hay un órgano, bueno, tienes el clítoris, pero además hay un órgano que cuando tú estás muy relajada y te vinculas a otro ser humano y estás enamorada y hay oxitocina, que es la hormona del amor, qué bonito, el útero se mueve y tú lo sientes, ¿vale? sí. Y ese movimiento genera más placer. Entonces, fíjate cómo la cultura, o sea, venimos de ahí y cómo la cultura le da la vuelta y nos regala ¿eh? un útero que duele, Mm. cuando en realidad el útero está hecho para el placer. Yo creo que el placer está muy olvidada por la ciencia y por la ciencia, por la medicina, pero la función del placer creo que es mucho más profunda de la que nos dicen habitualmente o de la que se tiene en cuenta. Creo que el placer es un motor de supervivencia de la especie humana. ¿Mm? Y ahora que hay tantas parejas con problemas para quedarse embarazada y todo esto, yo creo que, fíjate, que bueno, esto es una hipótesis mía que no está confirmada por nada, pero así entre tú y yo hablando aquí y a quien le pueda servir, recuperar el placer en la vida, no solamente a través del sexo, con la comida, con el trabajo, con el ocio, con la naturaleza, ¿sabes? La Hacer como este contemplación, gesto sí. de incorporar el placer a la experiencia cotidiana, creo que puede ser de una grandísima ayuda.
Sí, a veces cuando digo esto, ¿no? Digo que nuestros ciclos, que aspiro a través del trabajo que realizo, no tanto que las reglas ya estén sin dolor, sino también que estén a través del placer, ¿no? Bueno, la ciclicidad, ¿no? A veces puede parecer naif y quiero tener cuidado porque esto es un espacio muy sensible, ¿no? Pero tengo esta convicción, ¿no? A través de mí y de tantas compañeras, ¿no? De que nuestros cuerpos están hechos para el placer, ¿no? Y esto se puede conquistar. Mónica, Mm. quiero poner atención que nos están haciendo alguna pregunta, preguntado si Vale, se yo va no a la grabar, veo. en A ver, principio no sí, sé. ahora te digo, Vale. y nos piden que nos recuerdes dónde podemos encontrar la relajación, lo que pondré luego yo también en comentarios. Y, y luego mira, hay preguntas concretas que me gustaría poder hacer un poquito más general, también sabiendo que no podemos hacer en estos directos diagnósticos. Pero una pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a un útero con miomas y cicatrices de cesárea? También preguntando, te decía, ¿qué pasa cuando no hay útero? ¿No? Como que la realidad es más diversa de nuestros úteros. Sí. Em, claro, eso, a ver, si entramos ya en la patología, ¿no? Bueno, Los yo no soy desequilibrios. sanitaria y por lo tanto no puedo dar ninguna recomendación. Que sí que le diría a cualquier persona que tuviera, sí, en general, ¿no? Que tuviera problemas con el útero, es que intentar hacer eso que te he dicho de relajarlo. ¿Por qué? Porque a mayor aporte sanguíneo, mayor nutrición del tejido y mayor oxigenación del tejido. ¿Vale? Y luego un músculo que está hecho para moverse y no se mueve, se atrofia. Lo que no se mueve esto, si yo cojo este brazo y me lo pongo en cabestrillo así, y estoy 40 años con el brazo en cabestrillo, cuando me lo quito, no puedo moverlo. He perdido masa muscular, he perdido conexiones neuromusculares. No puedo, necesito un periodo de recuperación, de rehabilitación de ese brazo. Con el útero pasa un poco igual, no pasa tan exagerado porque al final nos duele la menstruación porque el útero se mueve. Se mueve con dolor, pero se mueve, ¿vale? Pero sí que sería intentar que llegara más oxígeno y más sangre a esos tejidos y luego propiciaría su movimiento. ¿Cómo? Porque menstruamos una vez al mes aproximadamente, para arriba, para abajo, teniendo orgasmos. Porque cuando se tiene un orgasmo, el útero se moviliza porque llega oxitocina. ¿Vale? Cuando tienes un orgasmo, hay oxitocina en sangre, los receptores del útero reciben la oxitocina y se mueve. Entonces yo creo que haría así como un trabajo de poner en marcha ese órgano para que cumpla las funciones naturales para las que está diseñado de forma, ¿no? en su fisiología. Yo creo que recomendaría eso. Y las mujeres que no tienen útero, pues mira, aquí voy a decir una cosa, porque las mujeres que no tienen útero pueden hacer la relajación del útero, no van a tener los beneficios físicos que da ese órgano, pues a lo mejor si ha habido una extirpación de útero y cérvix, pues no van a experimentar el orgasmo cervicuterino porque no lo hay, pero sí que van a poder hacer todo el trabajo de reconexión con el cuerpo. ¿Vale? No, Sí, no van a experimentar menstruaciones sin dolor porque no van a experimentar menstruaciones o los orgasmos, pero la reconexión con el cuerpo, el habitar el propio cuerpo y esa conexión, esa conciencia a través de la propiocepción del bajo vientre les va a dar muchísima seguridad personal y mucha estabilidad. Y yo por eso se lo recomendaría. ¿Vale? sí. Y Es las verdad que la compañeras, histerectomía, voy a hacer una cosa porque me parece importante, es verdad que la histerectomía es una de las operaciones que más crece en números cada año. Antes de la pandemia, yo ahora no he mirado años, pero, o sea, no he mirado cifras, pero antes de la pandemia era la que más crecía en el mundo. O sea, de un año para otro se realizaban exponencialmente más histerectomías que el anterior. Porque hay una validación, una valoración muy baja, por decir nula, del sistema médico del útero. bueno, esto de te Básicamente te vamos a dice, dejar limpita y estas expresiones, ¿no? Son y así barbaridades. ya,
como ya no quieres hijos o no vas a tener hijos, pues así no Total, tienes cáncer, que es o ya eres muy mayor, sí, cualquier barbaridad. muy, muy loco. Entonces, creo que esa es una crítica que hay que hacer al sistema, porque es necesario hacerla. Ahora sabemos que el útero está involucrado también con procesos de memoria del cerebro y con deterioro cognitivo cuando se estirpa. O sea, ahora empezamos a saber un poquito más de cosas, porque empieza a haber científicas de 40 para arriba con mando para decidir qué se estudie y qué no. Ojo ahí, no había habido hasta ahora. Entonces a los tíos no les interesa nada estudiar el útero porque para ellos el útero es el sitio donde se gesta el bebé y punto pelota. Es como una bolsa y se acabó. Bueno, pues entonces ahora ya hay mujeres científicas con capacidad de tomar decisiones y empieza a haber ciencia sobre el útero. Entonces yo creo que esa es una reflexión sobre el sistema que hay que hacer y luego a las mujeres que no tienen en este momento porque han tenido una esterectomía, que muchas veces es muy necesario porque la medicina no da respuesta, por ejemplo, a la endometriosis, ¿no? Y pueden hacer muy, muy incómoda la vida, muy dolorosa, muy difícil, ¿no? La vida a las mujeres que tienen determinadas enfermedades. Entonces yo creo que esa decisión a veces es necesaria y creo que una debería de vivir también lo que le quede por delante con alegría y con conciencia y con el mismo amor y el mismo cariño, ¿eh? Que nada de sentirse culpable, porque a veces me escriben también con un poco como de culpa, ¿no? De, pues yo tomé la decisión de quitármelo, yo no. No, pues muy bien está, porque no tenías calidad de vida y ahora sí la tienes, disfruta. Es como, oye, si me tienen que quitar un órgano para yo seguir viva, pues que me lo quiten y yo sigo adelante con mi vida como, ¿no? Con alegría. Yo creo que la alegría y el placer ahí y ya lo demás viene detrás. Qué bien. Mónica, se nos va yendo la hora, son y cuarto. No sé si nos da tiempo a hacer una pequeña propuesta que habíamos comentado o ya está muy justa de tiempo. Alguna pequeña es justo ya, ¿verdad? Yo creo que no nos va a Te dar volveré a tiempo, invitar. pero sí, Y de todas perdona. formas, Como me encanta hablar de esto, me lío y me lío y me lío. Pero tienen la relajación del útero que la pueden descargar y el mm, libro también y pueden venirse a la comunidad de estudios sobre el útero en el link de mi bio y ahí también pueden recibir mucha información y vamos a hacer un webinar dentro de poco, o sea que hay mucha vale, cosa. pues vamos por aquí, vamos despidiéndonos y dinos dónde te encontramos. ¿En qué aventuras estás ahora? Mira, estoy lanzando me parece que es la séptima, no lo sé si es la sexta o la séptima porque se me va, edición de un programa de formación que a mí me gusta mucho que se llama El Círculo de Fuego, en el que estoy 3 meses acompañando, y además es como, yo digo, es como estar en el salón de tu casa, ¿no? Porque cada semana hago 2 directos explicando la relajación del útero, acompañando durante 3 meses a las mujeres que están haciendo la relajación del útero en ese momento. Entonces, este es un viaje muy especial donde trabajamos el útero, ¿no? La parte desde lo social a lo individual, pero también la relación con la madre, la creatividad, el poder interior, o sea, el mundo emocional, como volver en paz el mundo emocional, que es tan complicado porque somos hijas del patriarcado, ¿no? Y somos hijas de las experiencias que hemos tenido. Mm, Entonces ahora empieza en marzo, es un recorrido maravilloso. También me encuentran, esto es un temazo, hablando sobre la madre, cómo construir una relación sana y positiva para ti con tu madre, que no es para madres, es para hijas, ¿eh? mm. Para mirar cómo también fíjate que es la relación seguramente más íntima que vamos a tener en la vida, probablemente, y cómo está mediada por el patriarcado, por la cultura, por la violencia, por todo esto. Entonces hacemos un trabajo también muy bonito allí. Tienen la relajación en elútero.es, también está en el link de mi bio aquí en Instagram, se la pueden descargar y en la comunidad de estudios sobre el útero, porque dentro de poquito voy a hacer un webinar explicando más detalladamente cómo hacer la relajación del útero. Entonces, si se vienen a la comunidad, pues ya ahí tienen la invitación para acceder. Qué bien, pues que muchas gracias, Mónica.
por el directo de hoy, por toda la trayectoria, por todo el trabajo. Me gusta nombrarlo y honrarlo. Y a las compañeras, esto, me encanta poder conversar juntas y poder darnos pistas, ¿no? Y poder ya, a mí me gusta el proyecto llamarle la revolución cíclica y esta es la revolución, ¿no? Poder llevar amor a nuestros procesos y esto, ¿no? Poder imaginar la utopía menstrual o la utopía cíclica, jolín, nos das un montón de pistas y nos das un montón de hilos por los que tirar. Así que muchas gracias, Mónica. Me alegro Un mucho. placer. Muchas gracias, Rosa, y a todas las que estáis por aquí, también acompañándonos en esta tarde. Un placer, como siempre. Gracias. Pues un abrazo. Adiós, nos vemos pronto. Y nos vemos en el último directo que vamos a hablar sobre la salud de la vagina y la vulva, así que el miércoles nos vemos. Un abrazo para todas. Adiós.